Buenas noches, Alejandra Ibarra desde la Corte Federal de Nueva York en Brooklyn. El día de hoy, en la quinta semana en el juicio contra Guzmán Loera, tuvimos el tercer día del testimonio de Jorge Milton Cifuentes Villa, un testigo colombiano que narró desde sus inicios en el narcotráfico. Dijo que viene de una familia numerosa, de 9 hermanos, que desde chico su papá contrabandeaba whisky y cigarros, y así se fueron iniciando, y que eventualmente sus hermanos empezaron a secar cocaína en la granja del papá, y así se fueron involucrando la mayoría de los miembros de esta familia en el narcotráfico. Dice que conoció desde jóvenes a los hijos del Mayo en México y llegó a traficar con el Mayo y con el Chapo, según el testimonio del testigo. Dijo que en 2003 fue a ver al Chapo para que el Chapo le ayudara a saber quién había asesinado a uno de sus mejores amigos, Humberto Ojeda, y que el Chapo le dijo que había sido el Mayo, y antes de concertar una reunión con él para que pudieran hablar sobre eso, el testigo, Jorge Cifuentes, le llevó de regalo un helicóptero al Chapo. También dijo que empezaron con una ruta por aviones, que administraba el envío su hermano Pacho desde Colombia, y después, en 2007, después de que mataran a su hermano Pacho, vino a México otra vez Jorge Cifuentes a hablar con el Chapo, y que el Chapo lo mandó a Ecuador a que abriera la ruta por Ecuador. Y que en Ecuador trataron de traficar droga primero con gente de Pemex, que se reunieron con un Alfonso Acosta al menos 2 veces en la sierra, en las montañas, con el Chapo, y que eso no funcionó. Después también intentaron traficar droga con las FARC, e incluso escuchamos una llamada interceptada del Chapo con un miembro de las FARC, donde se ponían de acuerdo para traficar cocaína, pero tampoco funcionó. Y finalmente terminaron traficando cocaína en barcos tiburoneros peruanos, y les incautaron 2 barcos, y después de eso dijo el testigo que él quiso salirse del tráfico de droga porque no estaba funcionando, y que se quería dedicar a otras cosas que incluían generar contratos falsos para enriquecerse con sus propias empresas. Pero antes de eso, el testigo Jorge Cifuentes había vivido en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos llegó a comprarse una casa en Florida de $4 millones, y en México trató de robarle la ruta de tráfico por Tamaulipas a otro cártel, e incluso llegó a trabajar con un comandante de la policía mexicano. También lo arrestaron en un momento en Texas, y para comprobar que sí era él el que había escrito unos libros de contabilidad de tráfico de cocaína, le hicieron hacer una prueba de caligrafía, y él pretendió que era zurdo, entonces escribió con la mano izquierda, y no pudieron corroborarlo y lo tuvieron que dejar libre. Contó que había estado preso en Colombia en los 80s, pero que ese registro no existe porque pagó para que le eliminaran los registros. Y también estuvo explicando más detalles de cosas en su familia, que cómo la mamá les daba consejos para traficar droga, que la hermana también asesoraba a su sobrino, que el sobrino en un momento quiso secuestrar a la abuela, y entonces el hermano de Jorge Cifuentes, Alex Cifuentes, quiso asesinar al sobrino. Y bueno, se pueden imaginar que fue un testimonio bastante rico en detalles y parecía a ratos un poco surreal. También hubo otro testigo, un agente de la Guardia Costera, que él estuvo presente durante la incautación más grande de droga por la Guardia Costera en la historia de Estados Unidos, que fue en un barco que le llamaban Gatún, y encontraron muchos paquetes de cocaína. Y incluso mostraron un video de cómo encontraron la cocaína y de la cantidad que era, que se veía desde un helicóptero el barco lleno de la cocaína. Y por último, lo que sucedió en términos del juicio fue que hoy cumplió un mes el juicio del Chapo, hoy 13 de diciembre, porque empezó el 13 de noviembre. El juez le dijo al jurado que probablemente termine antes de lo esperado. Recordemos que este juicio está planeado para 4 meses, pero el juez dijo que puede terminar un poco antes, porque al parecer vamos avanzando bien con los testigos. Y por lo pronto eso es lo que sucedió esta semana. Se espera que el lunes termine el contrainterrogatorio del abogado de la defensa, Lickman, hacia el testigo Jorge Cifuentes, y vamos a ver qué sigue. Por lo pronto esas son las noticias. Alejandra Ibarra desde la Corte Federal de Brooklyn. Gracias.